Estamos desarrollando, bueno, lo que estamos viendo es el manejo, pero es muy básico y de un arreglo, de un archivo de texto. Ayer hicimos la primera parte que es cuando grabamos la información. Ahora lo que faltaría es leerlo. Bueno, digo que es muy básico porque la información la estamos guardando de manera secuencial y asimismo la estamos leyendo. Realmente hay muchas aplicaciones para archivos en donde podemos decirle en qué posición del archivo grave, de dónde lea, pero bueno, pues necesitaremos mucho tiempo para eso. Entonces, toda la información que estamos grabando el archivo es de manera secuencial y a la hora de leerlo tenemos que respetar esa secuencia. Y bueno, vamos a continuar. Tenemos la primera parte. Aquí no sé, vamos a empezar. Pues. Pásale. Eh, fue el último ejercicio, ¿verdad? Aquí está el archivo de texto. Bien, así repasando rápidamente, tenemos las clases que nos permiten grabar y leer. Por aquí las tenemos. Un diagrama pues que hay que casi aprendérselo de memoria. Primero vimos lo de escritura porque hay que grabar el archivo para poderlo leer. Entonces, aquí en esta aplicación pedimos los datos. La primera parte fue pedir todos los datos que íbamos a grabar. Los guardamos obviamente en variables. Las notas que eran varias, digamos del mismo tipo, el nombre de la materia y la calificación, las guardamos en un arreglo. Pero todo lo que son arreglos y variables, pues es en memoria. Y entonces ya después decidimos grabarlo y es cuando utilizamos esas dos clases, la writer, a la cual le pasamos el nombre del archivo y luego ese objeto lo utilizamos para crear el objeto printWriter, el cual nos proporciona los métodos de escritura. Tenemos dos métodos básicos de escritura que es el print y el println, que funciona igual que como lo hacemos con la consola. Decíamos ayer que cuando grabamos un archivo, pues hay que pensar a la hora de que lo vamos a leer. Casi nunca, o bueno, muchas veces, el archivo no se graba para que lo lea una persona, un lector humano, sino para que lo consuma o lo lea una aplicación. En este caso sería la contraparte. Por eso decíamos que no, cuando abrimos un archivo de texto con un editor como el bloc de notas, pues algunas veces, o quizás la mayoría, no le entendemos bien, aunque logramos captar algunas ideas, pero realmente la forma en que está guardado es para que se facilite a la hora de leer también. Bueno, entonces, por esa razón nosotros vamos a grabar cada dato en un renglón diferente. Ya ven que intentamos grabarlo, los datos de la materia y la calificación en el mismo renglón, y sí se puede, obviamente sí se puede, y tal vez un lector humano le entienda mejor, pero a la hora de leerlo, pues vamos a batallar más. Entonces, todos nosotros lo que hicimos fue grabarlo cada dato en un renglón, y a la hora de leerlo tenemos que recordar e interpretar qué quiere decir cada dato de ese renglón. Bueno, entonces aquí es donde creamos nuestro objeto FileWriter, le pasamos el archivo, con este objeto le pasamos al constructor de PrintWriter esta referencia y nos creó este objeto o esta referencia, y a través de esta referencia es donde accedemos a los métodos de escritura. Usamos puro println, en un intento pues lo modificamos aquí con el print y vimos que lo grabó de otra manera. Bueno, entonces vamos aquí lo grabamos el nombre y luego el número de materias después de cada materia con un ciclo, las materias las teníamos guardadas en arreglos, tanto el nombre como la calificación, pues recorrimos esos dos arreglos que son paralelos y también los grabamos con println. Bueno, entonces de acá cerramos los archivos, recordad que hay que cerrarlos y también pues que en el manejo de archivos nos va a pedir muchas veces que envolvamos en un try catch porque puede haber excepciones ya que no lo tenemos totalmente controlado, son agentes externos, los archivos están fuera de la aplicación y entonces pueden ocurrir cosas y por eso por ahí nos pide que manejemos excepciones. Lo bueno es que nos pide una excepción o nos pide un try catch y ahí solo lo pone, ¿verdad? Bueno, con la ayuda del editor lo pone. Bien, entonces vamos a
a ver cómo quedó el archivo. Como no le estamos indicando una ubicación, por default la va a dejar en la carpeta del proyecto. Entonces vamos a ver nuestra carpeta. El proyecto está en NetBeans Projects y pues es el último ejercicio. Tendría que ser aplicación archivo de texto. Bien, aquí tenemos dos archivos. El primero, bueno, ese fue el segundo. El primero fue este. Lo que dice el código, lo que estuvimos repasando en el código, lo está grabando de esta manera. Así lo está grabando, ¿sí? Entonces, graba primero el nombre del alumno, luego cuántas materias. ¿Por qué es importante guardar cuántas materias? Si no tuviéramos ese 5, a la hora de leerlo, tendríamos que detectar que se acaban las materias con alguna instrucción, alguna propiedad, algún método que me dijera que es el fin de archivo. Pero como nosotros grabamos este 5, con eso nos ayudamos porque vamos a recorrer 5 veces leer 2 renglones. O sea, este 5 me dice que hay 5 parejas. Cada pareja es el nombre de la materia y la calificación. Entonces, con esto yo puedo implementar un ciclo a la hora de leerlo. A la hora de leerlo, este 5 me va a decir que con un ciclo del 1 al 5 voy a leer dos datos. Uno, el nombre de la materia y el otro, la calificación. Ya con eso puedo hacer algo. Ahora, ¿cuál es la idea de leer? Normalmente, cuando leemos la información de un archivo, pues es para mínimo para verla o muchas de las veces es para procesarla. Y como decíamos ayer, no todo lo que se ve en una interfaz se graba en el archivo y a veces no todo lo que graba el archivo se ve en la interfaz. Por ejemplo, aquí nos pide que hagamos un promedio. Ese lo pudimos haber calculado desde el ejercicio de ayer cuando grabamos el archivo. Pero en general los datos que se calculan no se graban porque ese cálculo se puede reprocesar a la hora de que se leen los. Por eso el promedio no lo estamos guardando, pero a la hora de que lo leamos, con la información que trae el archivo, vamos a procesar el promedio de las calificaciones del alumno. Bueno, entonces, el otro archivo, el que apareció acá, a ver, vamos a. Uy, es que no me deja. Bueno, lo voy a poner más grande. Este otro archivo fue un intento, fue cuando le cambiamos del println, le pusimos print y aparentemente lo dejó mejor porque se le entiende más. Como lector humano le entendemos más a ese que al otro. Nada más que a la hora de leerlo, pues si yo leo, se va a leer todo esto como una sola cadena y yo por mi cuenta en el código tengo que hacer algo para separar el PO del 78. Entonces ya me implica un poquito más de esfuerzo a la hora de leerlo. Por eso para nosotros es mejor que lo grabe de la otra manera, para la aplicación que vamos a hacer ahorita. Bueno, entonces vamos a implementar ahora lo que es la lectura, pero lo vamos a hacer sobre el otro archivo. Este lo pusimos temporalmente y luego lo regresamos a como graba el de Raúl. Ese es el que vamos a leer, ¿sí? Bueno, entonces lo vamos a hacer en otra aplicación dentro del mismo proyecto. Entonces voy a copiar esta aplicación, la copio y la voy a pegar aquí mismo. Nada más para aprovechar ahí algunas cosas. Refactor y me sugiere que nada más le agregue un 1 al nombre nuevo. Pues yo le voy a quitar el 1 y le voy a poner lectura, ¿sí? Porque aquí vamos a leer el archivo. Bien, de todo esto, ya aquí esta aplicación ya no va a pedir ninguna información porque la va a leer del archivo. Entonces, nada más lo que voy a dejar de todo eso es que me pida el nombre del archivo. Voy a borrar todo esto. Hasta aquí. Nada más dejé el nombre del archivo. Es lo único que necesito porque lo va a abrir, lo va a leer y lo va a mostrar al usuario. Ahora sí me interesa cómo
lo va a ver el usuario porque es un usuario normal, humano, un lector humano. Entonces ahí sí, pues le tengo que poner la información de tal manera que sea bastante clara. Ahora, recordemos que estamos viendo archivos de texto. Toda la información la grabó como cadena. A la hora de que utilizamos el print ln, aunque el dato fuera de tipo entero o doble o cualquier tipo que fuera, lo grabó como una cadena sin tener que hacer ninguna conversión. El mismo println se encarga de eso, como nos sucede cuando lo usamos para la consola. A la hora de leerlo, sí tenemos que preocuparnos de las conversiones, porque los datos los vamos a necesitar, por ejemplo, el número de materias lo voy a necesitar como un entero, aunque lo va a leer como una cadena. Las calificaciones las necesito como un doble, aunque las va a leer como una cadena. Bueno, entonces vamos a empezar a leer, ¿sí? ¿Qué clases vamos a utilizar? Pues las tenemos por aquí. Ahora vamos a utilizar el file reader. A ese le vamos a pasar el nombre del archivo y el objeto que creemos se lo vamos a pasar al constructor del buffer reader. Y ese buffer reader, ese objeto, me proporciona los métodos de lectura, que tenemos básicamente son dos, estos dos. Es el read y el readline. El read lo aplicamos en aquellos datos que grabamos con el print y el readline, aquellos que guardamos con el println. Como solo utilizamos el println, pues vamos a leerlos todos con el readline. Bueno, entonces vamos a crear primero un objeto de la clase FileReader. Le diríamos FileReader. El nombre de la referencia, pues se acostumbra mucho que sean las iniciales de la clase, pero puede ser otro. Igual a new FileReader y le pasamos al constructor el nombre del archivo, que lo tenemos en la variable archivo. Bien, me va a pedir dos cosas. Uno, que agregue la librería, que creo que esa ya la agregó. Aquí ya está FileReader, a veces la agrega solito, a veces hay que decirle que la agregue. Y entonces, ahora lo que me pide es que esto lo envolvamos o ya sea en un try catch o que lance una excepción. Bueno, porque les digo, puede ocurrir cosas como que el archivo no exista o que el archivo esté dañado, que no tengamos permiso de lectura en esa parte donde está el archivo. Bueno, entonces aquí me dice, tienes opción de agregar que lance una excepción, pero el que vamos a usar es el segundo, que dice envolver la instrucción en un try catch. Vamos a usar esta. Y entonces ya el objeto lo creó dentro de un try catch. Y aquí vamos entonces a crear el segundo objeto. El primero es el file reader. Ahora vamos a crear el objeto buffer reader. Ese buffer reader lo vamos a crear pasándole a su constructor el objeto que acabamos de crear. Entonces le diríamos buffered reader br igual a new buffer reader y le pasamos aquí al constructor el objeto FileReader, ya lo detectó. Bueno, tuvo que haber agregado la librería del buffer reader, aquí está. Si no, pues la agregamos. Bueno, y luego dijimos que hay que cerrar los archivos. Por eso, antes de que se me olvide, es como los paréntesis, pues los vamos a cerrar. Y se cierran en orden inverso a como se abrieron, igual que los paréntesis. Vamos a cerrar primero el br close y fr close. Bueno, ambos me piden algo, por eso me está marcando un error aquí. Lo que me piden es que igual que envolvamos esto o que agreguemos una cláusula que lanza una excepción o que lo envolvamos en un try catch. Voy a escoger esta, el que lo encierre en un try catch, ¿sí? Entonces lo selecciono y ya puso el cierre del buffer reader, ya lo puso dentro de un try catch, pero me está pidiendo lo mismo aquí. Puedo aprovechar este try catch para agregarlo ahí. Lo voy a quitar de aquí y lo voy a agregar acá arriba. Para no tener dos try catch que hacen lo mismo. Bueno, ya tenemos aquí
este espacio es en donde vamos a leer el archivo. Ya, aquí ya, en tiempo de ejecución, esto ya está abierto el archivo para leerlo. Acá lo cierra. Bueno, entonces vamos a ponerle aquí lectura del archivo, ¿sí? Bien, ahora sí, nos vamos. La lectura del archivo la vamos a hacer a través del método readline, porque todo lo grabamos con println. Ahora, aquí la instrucción readline la debemos entender como algo que va consumiendo la información del archivo y va avanzando. Entonces, si yo le digo al BR readline, me va a leer el primer dato que se va a encontrar, que es un nombre. Y yo tengo que entender qué quiere decir ese dato para interpretarlo y darle el manejo adecuado en mi aplicación. Yo sé, entonces, por eso les decía, es bien importante que recordemos cómo está grabada la información, porque así la tenemos que respetar a la hora de leerlo. Así es que el primer dato que va a leer es el nombre. Cuando le apliquemos BR readline, o sea, si yo le digo aquí BR readline, ahí ya va a leer el primer dato que es el nombre. E inmediatamente se va a ubicar en el siguiente dato que sería el número de materias. Si yo hago otro BR readline, lo que va a leer es el número de materias. Entonces, aquí sería leer el nombre del alumno o alumno. Y si yo le doy otro BR readline, va a leer ahora el número de materias. Bueno, porque eso quiere decir, ¿verdad? En el archivo eso quiere decir. Si alguien abre el archivo y lo ve, pues el 5 a lo mejor no le dice mucho, pero nosotros sabemos que ese 5 indica que son 5 materias y cada materia tiene dos datos, el nombre y la calificación. Bueno, obviamente, pues bueno, aquí me está pidiendo que agreguemos una cláusula, dice, agrega el lanzamiento de una excepción o agrega una cláusula al catch que ya existe. Voy a escoger esta segunda. Entonces, agregó por aquí en el catch, agregó otra. Aquí vemos que un try puede tener varios catch porque depende del tipo de excepción que lance. En el try se intenta hacer algo, ejecutar un código, pero en ese código pueden surgir diferentes tipos de excepciones y por eso para cada una puede haber un catch. Aquí tenemos dos. Una para cuando no existe el archivo y otra para cuando ocurra otra cosa. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer yo con el primer dato? Pues lo voy a mostrar en la consola. Entonces, le voy a decir system out. Le vamos a esto sí lo va a ver el usuario. Le vamos a decir, vamos a poner el nombre del alumno o alumna y le vamos a agregar, a ver aquí, me falta un. Lo que le estamos diciendo aquí es que va a leer un dato y sabemos, como es el primero, sabemos que es el nombre del alumno. Y entonces le estamos poniendo aquí un letrero del alumno y le estamos concatenando lo que lea del archivo. ¿Y qué va a leer? Pues el nombre del alumno, porque es el primer dato que está en el archivo. Si yo así de mal hora entrara aquí y pusiera un espacio, pues va a leer lo que esté ahí, que es nada. Y me va a causar un problema porque ya no va a coincidir con la lectura que yo voy a hacer. En la lectura yo sé que lo primero es el nombre y lo segundo es el número de materias, pero si lo dejara así y lo grabara, porque ahí no está grabado todavía. Mi aplicación va a leer lo que esté grabado, no lo que esté directamente en el blog de notas. Si yo me agarro escribiendo algo en el blog de notas y no lo grabo, pues eso no va a estar presente a la hora de que yo lo lea. Bueno, aquí me causaría un problema porque leería este primer dato que no hay nada, me pondría alumno y así en blanco. Y luego el siguiente dato sería el número de materias, pero va a leer Raúl Martínez, entonces me va a lanzar una excepción. Bueno, entonces vamos a dejar esto como estaba. El número de materias yo lo necesito como un entero, pero todas las lecturas que se hagan son de cadenas porque es un archivo de texto. Entonces este hay que convertirlo a entero y lo voy a guardar en una variable. N igual, ahí me marcaría error,
pero le voy a decir integer, lo voy a convertir a entero, ¿sí? ParseInt de lo que lea del archivo. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Va a leer el siguiente dato, el primero fue el nombre, el siguiente sería el número de materias, lo lee como una cadena, lo convertimos en entero y lo guardamos en n. Bueno, este me va a servir para hacer 5, bueno, en este caso son 5 lecturas dobles. Voy a establecer un ciclo del 1 al número que diga ahí, que en este caso es 5, y cada vuelta que dé el ciclo me va a hacer 2 lecturas. La primera va a significar el nombre de la materia y la segunda va a significar la calificación. Entonces, un ciclo del 1 al 5. Cuando la i valga 1, va a ser 2 lecturas. La primera es mate y la segunda es 89. Y luego, da la vuelta el ciclo, la i vale 2. Ahora va a seguir haciendo 2 lecturas, el ciclo va a ser 2 lecturas. Va a leer primero física y luego 70. La i cambiaría a 3 y entonces leería PO y el 95. ¿Sí? Es importante que estén en ese orden como se grabaron, así los vamos a leer. Entonces vamos a establecer aquí un ciclo for in i igual 1 y menor o igual que n, porque si son 5 tiene que ser del 1 al 5 y luego i más más. Y lo que va a hacer aquí es 2 lecturas. La primera representa el nombre de la materia. Y el nombre de la materia, pues, lo vamos a poner ahí, lo vamos a visualizar en la consola para que el usuario la vea. Entonces le diríamos system. Le voy a poner print porque al usuario le vamos a mostrar el nombre de la materia y en el mismo renglón su calificación, no en el siguiente como viene en el archivo. Entonces aquí vamos a decirle el nombre de la materia, br.readline. Entonces, en este caso, cuando la i valga 1, este readline va a leer mate y lo va a mostrar en la consola. Vamos a agregarle un tabulador para que después de eso le vamos a mostrar en la consola su calificación, pero hay que leerla. Ahora, la calificación, que es este 89, lo va a leer como una cadena, todo lo va a leer como una cadena. Yo necesito convertirlo a doble. Fíjense, si yo no fuera a hacer alguna operación con esa calificación, pues da lo mismo, la leo como cadena y la muestro. Pero como me piden el promedio, sí necesito irla sumando. Por lo tanto, hay que tomarla, pero no como cadena, sino hay que convertirla a doble. Entonces voy a declarar por aquí una variable de tipo doble que se llame calificación. Y entonces, esa calificación aparte la voy a sumar. ¿Sí? Bueno, le voy a decir calificación es igual y vamos a leer el siguiente dato. El primero fue la materia, el nombre de la materia. El siguiente va a ser la calificación. Entonces, br.readline. Pero sabemos que eso lo va a leer como cadena, hay que convertirlo a doble. Doble, parse doble, y le pasamos lo que haya leído. ¿Sí? Bueno, aquí es un ciclo que la primera lectura es el nombre de la materia y lo muestra, lo lee y lo muestra. Y el segundo dato es la calificación. Ese lo lee, lo convierte a doble y lo guarda en la variable calificación. Y luego, pues ya lo puede mostrar. O sea, ya puede decir system. Ahora se print ln y va a mostrar la calificación en el mismo renglón que el nombre de la materia, porque por eso acá fue print, acá print ln. Si nada más fuera a mostrarlo, no hubiera sido necesario guardarlo en una variable. Pero aquí, ¿por qué lo hicimos? Porque hay que sumar la calificación. Entonces, vamos a requerir aquí primero un acumulador, digamos suma, que va a empezar en 0. Y entonces acá le vamos a decir que a suma le vaya agregando la calificación. Suma más igual calificación. ¿Así? Bueno, entonces, cuando acaba el ciclo, aquí en este caso daría 5 vueltas.
Y en cada vuelta lee dos datos, dos datos, dos datos. Y el primero lo muestra y el segundo lo convierte a doble y lo suma y también lo muestra. Cuando termina, aquí ya terminó de leer el archivo. Pero el usuario pues quiere ver el promedio. Entonces vamos a calcular el promedio. Igual es la suma entre cuánto. ¿Cómo calcularemos el promedio? ¿Entre cuánto? ¿Alguien está aquí? Entre el número de calificaciones. ¿Dónde está ese dato? ¿En qué variable? No está claro ahí. A ver, si yo quiero calcular este promedio, ¿entre cuánto lo tengo que dividir? ¿Cuántas calificaciones son? ¿Cuántas son? ¿Saben contar? 5 calificaciones. ¿Y dónde está ese 5? Aquí lo tenemos, ¿no? ¿Y dónde lo leímos? ¿En dónde guardamos ese dato que leímos? En N. Es entre N. O sea, es que no es pregunta capciosa. Entre N. ¿Sí? Es el promedio. Bueno, fíjense que acá en el nombre del alumno voy a poner un brinco de línea para que no quede pegado con el primer letrero. Y aquí también voy a poner un brinco de línea para mostrar el promedio. Esto sería system. Sería promedio. Un brinco de línea. Promedio igual más promedio. ¿Sí? Estamos leyendo y bueno, haciendo un proceso así muy básico de la información. Estamos leyendo y lo estamos mostrando y aparte estamos sumando. Por eso el promedio no se debería grabar en el archivo. Cuando nosotros abrimos, por ejemplo, una hoja de Excel, ya ven que pues puede traer muchas fórmulas, ¿no? Hay algunas celdas con sumas y con fórmulas. Pues lo que se guardan son las fórmulas, no se guardan los resultados. Los resultados se vuelven a procesar cuando se abre. Entonces aquí es lo mismo. El promedio no es necesario guardarlo porque cuando lo leamos lo vamos a procesar otra vez. Entonces, digamos, en general, los datos que se calculan no se graban. En general, sí. Algunas veces será necesario, casos muy especiales, pero en general los datos calculados no. A veces es muy complicado hacer un cálculo y bueno, pues poder hacer, digamos, justificable el hecho de que mejor, en lugar de hacer un circo, maroma y teatro para calcular un dato, pues mejor lo guardamos ya calculado, ¿verdad? Pero son casos así muy especiales. Bueno, entonces, ahora sí, pues vamos a probar. Necesito ejecutarlo con mayúsculas F6. Y vamos a decirle, este archivo se llama raúl.txt. Raúl. Y entonces fíjense como aquí ya leyó el alumno Raúl Martínez. Y luego en mate sacó un 89, en física un 70, PO 95, química 65 y ética 100. Y me da el promedio. Por eso aquí no hubo necesidad de avisarle al usuario. Ya leí el archivo. Pues porque con los datos que le estamos mostrando es evidente que ya se leyó. Ya ven que en el otro, cuando grabamos, sí le pusimos un mensaje por ahí. Ya se grabó porque pues no sabe qué pasó el usuario. Ahora, ¿qué pasaría si yo a la hora de que lo ejecute? Ese, si se acuerdan, lo grabamos ayer, o sea, ya ahí se quedó, ahora lo estamos leyendo. Si yo le digo, por ejemplo, raúl.dat, ese archivo no existe. ¿Qué me va a dar? Aquí me lanza una excepción. Por aquí, en este try catch, me lanza una excepción. La excepción es que no está el archivo, file not found exception. No está el archivo no existe. Bueno, también, ¿qué pasa si, por ejemplo, como les dije hace rato, alguien llega y le pone un espacio ahí? Ahorita si lo vuelvo a leer,
A ver, si lo vuelvo a leer, Raúl.txt, pues aparentemente no pasa nada, sigue leyéndolo, pero no pasa nada porque no lo he grabado. O sea, lo que está leyendo la aplicación no es lo que estamos viendo ahí. No es necesariamente lo que estamos viendo ahí. Es lo que ya está grabado. Y esto no lo hemos grabado. Entonces, acuérdense que el bloc de notas es una interfaz de un archivo, no es el archivo en sí, es una interfaz. El archivo está guardado en el disco. Entonces, ahorita en memoria sí captó ya este espacio, esa línea en blanco que yo le puse, en memoria, en la interfaz, pero el archivo en realidad todavía no lo tiene hasta que lo grabe. Le voy a decir aquí, file, save, y ya lo grabó. Entonces, vamos a decirle ahora acá que lo vuelva a leer. Y ahora sí me lanza una excepción. ¿Por qué? Porque según nuestra aplicación que está leyendo, lo primero que se debería encontrar es el nombre del alumno. Y ahí no tuvo problema, pues es un alumno invisible, yo creo, no tiene nombre. Y aquí sí me puso alumno y el nombre pues lo dejó en blanco porque no leyó nada aquí. Pero el segundo dato, según nosotros, es el número de materias y debería poderse convertir entero y no lo hace porque el segundo dato que leyó fue Raúl Martínez. Esto fue lo que intentó convertir entero. Y por eso lanzó una excepción de number format, porque ese dato no lo pudo convertir entero. Entonces, sí es muy exacto, muy estricto la forma en que está grabado para la hora de leer. Ahora, si por ejemplo, le voy a regresar así esto, ¿verdad? Y le vamos a poner aquí 7 materias. A ver qué pasa, pero lo voy a grabar para que tenga efecto acá, ¿no? Lo voy a grabar. Si no, no tiene efecto. Entonces, a la hora de que lo grabamos, perdón, que lo leemos, es que no tengo el foco acá. Ahí está. Le digo Raúl.txt. Y entonces me lanza una excepción. Vean como si me puso todo. Llegó hasta ética, pero como aquí dice que son 7, pues intentó leer otras 2 materias que no existen. Y como ya no hay datos, a la hora de que quise leer me puso null pointer. O sea, no hay, lo lee como una cadena y las cadenas son objetos. Me dice, no, es que no hay nada. Entonces me está causando problemas, ¿verdad? Esto, claro, lo podríamos resolver si manualmente le agregamos las 2 materias. Aquí le voy a agregar otra materia, por ejemplo, no sé, mate. Ahí sacó un 75 y le voy a agregar otra que sería, no sé, álgebra. Y álgebra a lo mejor sacó un. Y tengo que agregarle 2, pero por cada materia su nombre y su calificación, para que siga la misma estructura. Entonces aquí le diría en álgebra 90. Y claro, ahí todavía me lanzaría el error porque no lo he grabado. Eso está en la interfaz nada más. Ahorita si lo ejecuto, le digo Raúl.txt y me sigue lanzando porque según yo ya completé, ya coincide, pero no lo he grabado, entonces vamos a grabarlo. Save, y luego ya lo volvemos a ejecutar. Raúl. Y entonces ahora sí, ya leyó mate y álgebra. Aquí está mate 75 y álgebra 90. Y aquí me puso el promedio. Es lo mismo que, por ejemplo, si yo quiero leer el otro archivo, ¿cómo se llama el otro archivo? Diana, el archivo Diana. Lo grabamos de una manera diferente. Fue temporal, ¿no? Le cambiamos. Entonces vamos a tratar de leerlo. Y aquí le decimos Diana.txt. También lo grabamos ayer. Porque ahora me lanza la excepción, dice number format, porque pues se supone que en la lectura el primer dato es el nombre del alumno y ese sí lo leyó sin problema. Aquí está Diana González. Pero el segundo dato también leyó un 4, ese también lo leyó sin problema, pero dice, aquí hay cuatro materias y está esperando que haya de cada materia 2 renglones, el primero el nombre y el segundo la calificación. Y no está así. Acá leyó el nombre de la materia
Aquí no tuvo problema para leer, porque lo leyó, nada más que la materia se llama PO 78.0 y así con los espacios. Pero el siguiente dato se supone que era la calificación de PO y pues no está la calificación. Está pues esto no lo puede convertir a doble y es cuando me lanza la excepción. Entonces sí tiene que ser muy justo, muy exacto a la hora de que grabemos y a la hora de leer, de que sea exactamente como se grabó. Ayer les comentaba que algunas veces nos marca error al leer, pero el problema está a la hora de escribir, que no escribimos como habíamos planeado y a la hora de querer leerlo nos lanza excepciones. Bueno, vamos a desarrollar este mismo ejercicio, pero en visual, ¿sí? Entonces, pues nos vamos rapidito porque si no, no avanzamos. Vamos por lo menos a trabajar con la interfaz. Vamos a agregar aquí en el paquete un nuevo JFrame y que se va a llamar JFrame principal o JFrame Archi. Bueno, la primera parte es trabajar con la interfaz. Me voy a ir más o menos rápido porque esto lo hemos hecho ya varias veces. Por lo menos dejarlo listo para mañana empezar a trabajar lo que son los archivos. Entonces, vamos a indicarle aquí, agregarle una etiqueta que diga el número de materias. Y con un spinner vamos a ver cuántas materias nos pone ahí el usuario. Un spinner. Aquí vamos a agregarle luego pues un JTable para los... va a ser un JTable con dos columnas. La primera columna es el nombre de la materia, la segunda es la calificación. Entonces, vamos a agregarle un JTable aquí. Y bueno, vamos a poner dos columnas nada más. Columnas 2. La primera va a ser la materia y la segunda va a ser la calificación. Bueno, y necesito más espacio en la primera, entonces me ubico en la primera, el nombre de la materia, y aquí le pongo unos 150. Renglones vamos a poner 0 porque eso lo va a definir el usuario. ¿Cuántas materias? Muy bien, entonces ya tenemos ahí, voy a cambiar el tamaño de la fuente de todas, bueno, de estas, ¿no? Vamos a ponerle ahí 18. También vamos a agregar al final, aquí, dos etiquetas, una para el promedio. Entonces una etiqueta que diga aquí promedio. Bueno, esta también lo voy a poner a 18, el tamaño de la fuente. Y vamos a agregar otra etiqueta en donde va a ir el promedio. Entonces va a estar un poco más grande. Y le voy a cambiar algunas cosas como el color de la fuente, o más bien el background. Y luego aquí voy a ponerle unos 20. Y el opaco. Y le voy a quitar el texto. Voy a agregar por acá una etiqueta. Esta etiqueta va a decir alumno. Va a ir el nombre del alumno. Bueno, aquí no va a ir el nombre, ese es puro letrero. Acá vamos a agregar un campo de texto. Aquí va a ir el nombre del alumno. Y bueno, voy a cambiar tamaño de fuentes.
Muy bien. Y por aquí pues va a ir un botón que genere datos aleatorios. Y bueno, le va a cambiar también el tamaño de la fuente. Aquí este campo de texto pues no debe llevar nada. De los datos que tenemos allá en la aplicación en consola, va a ser lo mismo que la aplicación consola, nada más que ahora en una interfaz visual. De los datos que pedimos acá en la aplicación de grabar, porque primero tenemos que grabar y luego leer, nada más nos falta un dato que es el nombre del archivo, es lo primero que le habíamos pedido. Bueno, aquí podríamos poner un otro campo de texto y pedir el nombre del archivo. ¿Sí? Pero lo vamos a hacer de otra manera, entonces lo vamos a dejar pendiente el nombre del archivo. Bien, entonces vamos a ponerle de aquí nombres a los componentes. Este se llamaría JSpin materias. Luego este JText alumno. Y este JBoot aleatorios. Y acá JTable materias. Y este se llamaría JLay promedio. Bien, entonces vamos a declarar primero el modelo para poder usarlo en todo el frame. Vamos a declarar aquí la referencia default table model. Y aquí modelo. Aquí todavía no tenemos acceso al modelo, a los componentes visuales. Entonces eso lo hacemos acá en el constructor. Aquí le vamos a asignar un objeto a esta referencia. Modelo es igual. Hacemos un cast. Y le pedimos al JTable materias que nos dé el modelo. ¿Sí? Luego podemos ya el modelo va a estar disponible en todo el frame. Y ahora, bueno, se me olvidó aquí poner una propiedad, el show grid, para que ya ponga las líneas, ¿no? Show grid. Bueno, entonces vamos a activar el evento del spinner. Ese, acuérdense que no es con doble clic. Eventos chain y lo activamos. Y entonces aquí le decimos que el modelo se va a cambiar el número de renglones, el row count, y vamos a pasarle lo del spinner. JSpin, materias, get value, y este le vamos a hacer un cast a entero para que lo pueda recibir el setrow count. Muy bien. Entonces, ahora vamos a codificar el botón de aleatorios. Bueno, aquí necesitamos un random. Digo, eso es para no capturar manualmente, ¿no? A ver, y luego vamos a crear un arreglo de materias. Son cadenas. Y aquí pues vamos a poner una serie de materias. Ahí mm, pues a ver, voy a poner unas cuantas, ¿sí? Voy a medio inventar, ¿eh? Digo, no voy a poner los nombres así exactos de todas. O sea, aquí vamos a poner
mm, o sea, sí, cálculo. Aquí vamos a poner integral. Luego diferencial. Aquí sí podemos poner ya un poco más grandes los nombres de las materias. Aquí vamos a poner, por ejemplo, química. Y luego mm, administración. Fundamentos de investigación. Luego podemos poner estructura, graficación. Pues podemos poner una de programación. Bueno, ya nada más unas cuantas más. Y vamos a poner discretas, matemáticas discretas. Y luego, ¿qué otras materias llevan? Díganme alguna. Ya está física, química, probabilidad, desarrollo. Voy a poner aquí sustentable nada más así. Ya está química, ¿no? Vamos a poner unas dos más nada más. Va a poner aquí. ¿Cuál? Investigación. Bueno, ya nada más. Aquí, ¿por qué me marca error? No sé. Ah, es que aquí me faltó una coma, ¿no? Ok, bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Y luego, pues ya vamos a recorrer todos los renglones del JTable y un for, ¿verdad? R igual 0, R menor que modelo get row count, R++, ahí recorreremos todos los renglones del JTable y vamos a poner dos datos, en la columna 0 el nombre de la materia, en la columna 1 la calificación. Entonces aquí sería modelo, vamos a poner un valor, set value, en la columna 0, ahí va el nombre de la materia, y aquí es donde vamos a tomar una posición aleatoria de la materia. Entonces aquí sería materias, subíndice. ¿Cuál subíndice? Pues le vamos a decir eh, azar.nextIn, un número que esté entre 0 y el tamaño de la regla, -1. Entonces aquí sería materias.len. Eso es en la columna 0. Materias.len me da el tamaño del arreglo y si es de, por ejemplo, que fueran 14 materias aquí, pues aquí me traería un número entre 0 y 13, que son las posiciones de... Y un número aleatorio, pues me va a dar un nombre aleatorio. Bueno, vamos a poner ahora calificaciones. Estas sí son, como son números, set value en la columna 1. En la columna 1 vamos a poner azar.next y vamos a decir que las calificaciones pueden ir entre 30 y 100. Para no poner calificaciones de 0. A ver, entonces este es el botón de aleatorio. Eso es para tener datos de prueba, ¿no? Entonces ahí, entre más materias pongamos, pues se van a repetir menos. Ah, bueno, aquí me está ejecutando el... Vamos a poner como principal de una vez para que no se me olvide el frame. Propiedades run. Vamos a poner el frame.
Bueno, ahora sí lo ejecutamos. Y la idea es que le damos así y ya, ¿verdad? Aquí va a poner el nombre del alumno y luego vamos a grabar la información y vamos a leer. Pues no anda tan bien, ¿verdad? Pero bueno. Ahí le vamos a dejar, pues. Sí lo quise dejar listo. Ya mañana nos vamos a abocar a lo que son grabar el archivo y luego leerlo.